MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya. 8:46. ¿Tendremos una recuperación en forma de palomita o tendremos una recuperación en forma de U o tendremos una recuperación en forma de V? El cuestionamiento no es en torno al diseño gráfico ni tampoco en torno a cuál se ve más bonito o cuál se ve más feo, sino a una situación que tenemos que entender pues de una manera muy simple. A ver, si es en V, caes feo, pero te recuperas rápido también. O sea, la caída cuando estás hasta el final, cuando estás hasta el fondo, imagínese la V, pues es poquito, ¿no? O sea, te caíste, ¡pum!, te recuperaste. Cuando estás en U, que es este debate que traen ahí los economistas, te caes y en el suelo, como la U, pues, te tardas un ratito en recuperar. Y recuperas también igual de una manera lenta. Ayer el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, planteó una recuperación al estilo Nike, o sea, como palomita. Se ha visto ese logo, ¿no? El de Nike, como palomita. O sea, como que uno cae y luego se va recuperando poco a poco e inclusive al final termina mejor que cuando empezó. Pedro Tello, ¿a cuál le apuestas? Buenos días. Luis, buenos días. Fíjate, es interesante cómo el discurso gubernamental pasa, en el caso del 2019, a la certeza, una y otra vez reiterada por el presidente de la República, de que la economía mexicana iba a cerrar con crecimiento. Recordarás tú y quienes nos escuchan que apostaba a que íbamos a tener un crecimiento del 2%, contra lo que decía el Banco de México, contra lo que decían los analistas del sector privado, contra lo que decía la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, etcétera. Y resulta que cerramos el año pasado con una economía prácticamente estancada o en retroceso, y el optimismo gubernamental que se mantuvo entonces terminó por desvanecerse frente a la realidad. Ahora, el secretario de Hacienda señala que la recuperación de la economía mexicana va a ser rápida, aunque en forma asimétrica. Y señala que las razones para pensar que tendremos una reactivación rápida de la economía mexicana tienen que ver con 4 instrumentos que van a aplicar. Uno, dice, vamos a acelerar el gasto gubernamental previsto para los meses de octubre y noviembre, a efecto que desde ya se esté ejerciendo y promueve un efecto de arrastre sobre la actividad económica nacional, particularmente en la construcción de la refinería, del aeropuerto y los proyectos que enlistó el presidente de la República en aquel famoso y polémico decreto de austeridad que se publicó hace unas semanas. Segundo, dice, vamos a crear un fondo de 60,000 millones de pesos para otorgar garantías que permitan a las empresas de menor tamaño tener acceso al financiamiento. De otra manera, más bien, se trata de crear financiamiento suficiente para las empresas. Tercero, vamos a impulsar a aquellos sectores que tienen un arrastre sobre la actividad económica, fundamentalmente la industria de la construcción y el sector automotriz, para que al mismo tiempo vayan reactivando la economía nacional. Y finalmente vamos a aprovechar la puesta en vigor del Tratado de Libre Comercio o el TEMEC con Canadá y Estados Unidos. Y uno revisa estos 4 factores y dice, bueno, a ver, la verdad es que ninguno de los 4, y ni siquiera los 4 en conjunto, van a promover la recuperación de la economía mexicana. Y déjame traer a colación, Luis Auditorio, no lo que opino yo, sino lo que opinan 3 grupos que son consultados mensualmente para conocer su percepción sobre el presente y el futuro de la economía nacional. Primero vayamos con los analistas. 38 grupos de análisis económicos se encuestan mes a mes para preguntarles, entre otras cosas, ¿va a mejorar el clima para los negocios en los próximos 6 meses? Esta es la encuesta que se aplicó hace escasamente unos días. Y bueno, el 78% de los analistas dice no, va a empeorar en los próximos 6 meses el panorama económico nacional. Segundo, ¿considera usted que es un buen momento para invertir? 92% de los grupos de análisis económico dijo no es un buen momento para invertir. Además, cada mes se encuesta a empresarios de la industria manufacturera, de la construcción y de la actividad comercial. Los propósitos de esta encuesta buscan analizar el desempeño de la confianza empresarial que cerró el mes de mayo, Luis Auditorio, en los niveles mínimos desde que se está aplicando dicha encuesta. Se preguntó además a los empresarios, ¿considera usted que este es un momento adecuado para invertir?
Bueno, el nivel que alcanzó el indicador que da cuenta de esta respuesta es el mínimo también desde que se comenzó a rescatar esta percepción empresarial. Tercera pregunta, ¿cuál es la situación futura que usted espera para la empresa y para la economía nacional? Bueno, pues también aquí el nivel de confianza de los empresarios de estos tres sectores alcanzó niveles mínimos. Tercera encuesta, se aplica entre consumidores. Esa encuesta le pregunta al consumidor, ¿cómo percibe usted la economía familiar hoy comparada con hace un año? ¿Y cómo espera usted que la economía familiar esté dentro de un año? Y en ambos casos, Luis Auditorio, la percepción del consumidor, que se suma a la del empresario, pero también a lo de los analistas, es que no hay motivos para suponer que va a mejorar la condición de la economía familiar. Y si sumamos entonces la percepción de analistas, de empresarios y de consumidores, tres agentes importantes para tomarle el pulso a los signos vitales de la economía, para decidir si van a invertir o no, o para decidir si van a consumir o no, pues estamos frente a tres puntos de vista, Luis, que contrastan con el optimismo gubernamental en un año y en una economía donde prácticamente, salvo escasas excepciones, la mayor parte de los signos vitales de la economía nacional apuntan hacia una caída profunda y una recuperación que va a ser lenta, que va a tardar mucho tiempo en extenderse a todo el territorio nacional, que le va a costar mucho trabajo al mismo tiempo extenderse a todos los sectores y por supuesto a todas las empresas del país. Aún si mañana toda la industria automotriz entrase en actividad al 100%, lo que no va a ocurrir, aún si mañana la industria de la construcción tuviese toda la autorización correspondiente para reabrir operaciones, para que unos y otros puedan jalar el resto de la economía, tendría que haber, en el caso de la construcción, inversión privada, que no la hay, inversión pública que es escasa, y proyectos de infraestructura vastos, como para que efectivamente la industria de la construcción genere empleo y actividad. Y la industria automotriz, recordemos, tiene compromisos establecidos y suscritos en el TEMEC que la obligan a cumplir con contenido nacional de materias primas que no puede en este momento garantizar y con niveles de salarios a los trabajadores que tampoco puede ofrecer. Así que, ¿realmente tendremos una recuperación rápida como lo asegura el secretario de Hacienda? No. Como tampoco tuvimos en el 2019 un crecimiento del 2% como lo aseguraba el presidente de la República, Luis. El presidente de la República señala, Pedro, que será este segundo trimestre lo peor, que tocaremos fondo y que de ahí vamos para arriba, vamos a crecer. ¿Cómo ves este optimismo? Anticipándose un poco también a lo que será un resultado que pues la mayor parte de analistas consideran menor así, bajita la mano, un 12-14% de caída para el segundo trimestre. Es evidente que el segundo trimestre de este 2020 va a ser el peor periodo, digamos, para la actividad económica nacional. Eso es evidente. Lo que no me queda claro, Luis, es que tengamos los cuatro motores de la economía mexicana preparados para que a partir del tercer trimestre empecemos a tomar pista para despegar. A ver, primer motor del consumo, depende del empleo. Es precisamente lo que no tenemos en este momento. Depende del financiamiento bancario, tampoco ha crecido. Segundo motor, el de la inversión productiva. El sector privado, evidentemente con niveles de confianza por los suelos, difícilmente va a invertir, a menos que empiece a recuperarse su nivel de ventas, su cobranza y la rentabilidad. La inversión pública, ¿tiene capacidad para sustituir a la inversión privada? La respuesta es no. Gasto gubernamental, tercer motor de la economía, marcado por la austeridad y al mismo tiempo por aquella instrucción de que se cancele el 70% del gasto de servicios y compra de materiales para lo que resta del año, no puede ser ni será un motor. Y por último, el motor exportador, depende de la economía de Estados Unidos, que también va para abajo. Así que bueno, no veo por dónde, Luis. Pedro Tello, siempre un gusto saludarte, te mando un abrazote, te seguimos en tus redes. Me encuentran en @Petello Villagrán. Feliz, ¿qué es? Martes para todos, es ¿verdad? Miércoles ya, Pedro. Ya es miércoles. Ya es que por la economía, perdón. Sí, entre tanto vaivén y que subimos y bajamos y la U, bueno, ya uno no sabe ni dónde vive. Gracias, Pedro. Abrazote. Buen día a todos. MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya.